Es, ¿qué? Es doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue coordinador del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile entre 2013 y 2017 y actualmente es miembro del claustro del doctorado en Psicología. Como parte de sus estudios doctorales, cursó una estancia de investigación en la Universidad de Manchester, dirigida por el profesor Mel Ainscough. Es miembro del comité editorial de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Como parte de su actividad profesional, desarrolló labores de asesoramiento a establecimientos educacionales y actividades de formación y actualización de profesores y profesionales de la educación. Participó en el equipo de diseño, el curso Educación Inclusiva, Iguales en la Diversidad, del 2010 al 2015, proyecto apoyado por el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación del Gobierno de España y dirigido a docentes de Iberoamérica. Ha participado en el comité científico de distintas ediciones del Consejo de Psicología del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, Congreso Interdisciplinario de Investigación de Educación CIE y Congreso Internacional sobre la Formación y la Profesión Docente, entre otros. Su trabajo de investigación se ha orientado a examinar procesos psicológicos en contextos educativos relevantes para la inclusión educativa, tales como la participación, la cooperación y el juego, desde una perspectiva sociocultural en psicología. Para el desarrollo de estos proyectos ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales, tales como la Organización de Estados Iberoamericanos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cambridge y Fundación Lego, entre otros. Y bueno, llegué a Mauricio, él es mi director de tesis de maestría, por eso el enorme placer de contar con él y que haya aceptado compartir con nosotros su conocimiento. Llegué a él investigando por educación inclusiva y tiene diversas investigaciones que, bueno, por suerte hoy nos las va a poder compartir. Así que muchísimas gracias, Mauricio, y te damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Aquí es un poquito más temprano que allá, ahora son las 8:23. Bueno, estuvimos conversando con Andrea y yo lo que les quiero presentar ahora, y no quiero ocupar todo el tiempo hablando, le decía que también me interesa poder dejar un espacio para preguntas, para conversar. Em, bueno, como dice el título de la presentación, calculé 15 años porque yo, digamos, me gradué en el doctorado de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, como dijo Andrea, el año 2010. Y ahí, en ese contexto, yo participé con el equipo de Gerardo Cheita y Elena Martín, que fueron mis directores de tesis. No sé si los conocen a ellos, Gerardo Cheita seguramente les suena porque es una persona importante que ha impulsado la educación inclusiva no solo en España, sino que en Iberoamérica. Y desde ese momento, desde el año 2010, yo me incorporo como profesor, vuelvo a Chile, me incorporo como profesor de psicología en la universidad y continúo, digamos, con esa línea de investigación en inclusión. Entonces, en estos 15 años que van desde que llegué del doctorado hasta ahora, he estado investigando, me he dedicado principalmente a investigar, a formar psicólogos y psicólogas educacionales y entonces quiero contarles un poco las distintas cosas que hemos hecho y he usado como hitos para ir contando esta historia y contarles las cosas que hemos reflexionado, las conclusiones a las que hemos llegado, las reflexiones, las preguntas que se han abierto, porque también muchas preguntas sobre todo. He usado las publicaciones que hemos ido haciendo en distintos tipos de revistas, porque me parece que era una buena forma, una publicación requiere harto trabajo y uno está obligado como a formalizar muy bien qué es lo que quiere proponer, cuáles son los hallazgos y las conclusiones. Entonces, a mí me ayuda a ordenar un poco esta trayectoria, ir contando esas publicaciones y esos trabajos y todo lo que ha implicado en cada una, porque son distintos equipos y muchas personas involucradas también. Nosotros siempre cuando hablamos de nuestro trabajo de investigación, siempre hablamos en plural, porque siempre son trabajos que se desarrollan en colaboración con otros. Y bueno, y quizá, y también como dos advertencias o dos como sí, advertencias. Uno es que por temas de lenguaje,
hay cosas que probablemente yo no sé, y eso también me gustaría que fuéramos conversando, que la forma en que se denominan distintas cuestiones acá en Chile y en Argentina porque sean diferentes. Entonces puede ser que haya cosas que yo diga y que ustedes no entiendan a lo que me refiero. Entonces también ahí pediría que me fueran como interrumpiendo o no sé si es algo o lo dejamos para las preguntas, pero como que tomen nota de cosas que a lo mejor por temas de lenguaje pueden ser distintas, aunque hablamos el mismo idioma, hay de repente diferencias. Y lo otro que también es algo quizás, es algo como un tema mío, es que voy a hablar sobre distintas cosas y sobre distintas como ámbitos. Yo en general quizás me caracterizo por como ir, por ser curioso de alguna manera, entonces los temas puede que puedan parecer como distintas cosas que no tienen relación entre sí, pero yo creo que sí tienen relación y eso es lo que voy a tratar de ir contando, ¿ya? Entonces así como un preámbulo, les podría decir que básicamente el trabajo que he hecho en investigación em, tiene que ver con tres o cuatro temas, ¿ya? Yo partí, y bueno, voy a empezar igual. Em, partí y una parte importante de mi primera etapa, digamos, como de investigación e inclusión, tenía que ver con las concepciones de los docentes y de los profesionales de la educación, ¿ya? Eso, bueno, y voy a explicar un poco de qué se trata eso, ¿da? Pero tiene que ver como con el conocimiento, con las teorías implícitas que manejan los profesionales, no solo docentes, sino que profesionales de la educación también, y cómo eso es un factor importante em, para la implementación de las políticas de educación inclusiva. ¿Ya? Entonces eso sigue siendo un campo relevante de estudio. Entonces voy a hablar un poco de esa parte. Luego también, a propósito de lo que estaba ocurriendo en Chile cuando yo llegué con mi doctorado, empezamos a evaluar la implementación de una política pública en educación que tenía que ver con educación, que básicamente regulaba el funcionamiento de los equipos de apoyo al interior de las escuelas, lo que aquí en Chile se llaman los famosos programas de integración escolar o PIE, que esa política empezó el año 2011 aproximadamente, entonces coincidió con que yo llegué y adjudiqué fondos para un proyecto de investigación, entonces empezamos a investigar la implementación de esa política. Y de esa investigación como que se abrió un nuevo campo problemático que tenía que ver con las, los significados que los propios estudiantes, los niños sobre todo, hemos trabajado harto con niños de educación básica y media, o básica y secundaria, no sé cómo le llaman en Argentina, pero tenía que ver con las perspectivas de los propios estudiantes, que es un contrapunto interesante porque uno puede estudiar cómo entienden los profesores, por una parte, los docentes, qué es la inclusión, cómo se implementa, las dificultades, las barreras, etcétera. Pero a esa parte es muy relevante incorporar la perspectiva de los propios estudiantes. Y a partir de ese trabajo con la perspectiva de los estudiantes, fuimos profundizando también en un concepto que, desde el punto de vista de la psicología, por lo menos, es súper importante, que tiene que ver con las necesidades. Y ahí también voy a hablar un poco, tratar de hablar un poco de cómo, eh, a- desde mi punto de vista, la noción de necesidades educativas especiales, que está súper difundida y todos la manejamos de alguna manera, yo tengo la impresión, y me estoy adelantando, digamos, a los puntos que quisiera como que a lo mejor debatir o problematizar, creo que la noción de necesidades educativas especiales ha invisibilizado de alguna manera que las necesidades psicológicas, educativas, son universales. Es decir, todas las personas, todos los seres humanos tenemos necesidades. Y esas necesidades que son, pueden ser, como digo, psicológicas, educativas, las tienen todos los niños, todos los estudiantes. Entonces, de hecho, hay como una perversión, por así decirlo, en el lenguaje, que aquí en Chile, por ejemplo, algunas veces, para referirse a los, entre comillas, estudiantes con necesidades educativas especiales, algunas personas, incorrectamente, si me permiten,
dicen, se refieren a esos estudiantes como estudiantes con necesidades educativas, como que omiten lo de especial para no ser peyorativo o discriminatorio, pero siguen teniendo como una concepción subyacente de que solamente algunos estudiantes tienen necesidades educativas y los otros no tienen necesidades educativas. Entonces, ese a mi juicio es un concepto erróneo. Entonces, el tema de las necesidades, desde el punto de vista de la psicología, es muy importante, como entender cuáles son las necesidades psicológicas y educativas de los estudiantes y que la educación responda a esas necesidades. Y eso implica, digamos, una perspectiva también de justicia, y así lo abordamos en algunos trabajos. Y eso a su vez se conecta también em, con todo lo que tiene que ver con el famoso diseño universal para el aprendizaje, que también es un enfoque relativamente reciente que ha tenido cierto impacto, que en Chile hay una normativa, una política que apunta hacia eso, a la implementación del DUA, que aquí se utiliza mucho la sigla. A mí no me gusta mucho hablar con siglas porque también yo siento que a veces las siglas como que de alguna manera simplifican un poco el pensamiento y lo que necesitamos es como complejizar nuestra comprensión y no simplificarla. Aquí se habla mucho con siglas, sobre todo en el campo de la educación y la educación inclusiva, la educación especial. Todo tiene siglas bueno, también podemos hablar de eso porque también son como deformaciones de la práctica, ¿ya? Pero el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque bastante relevante, bastante bien fundamentado y también nosotros hemos un poco profundizado en esa cuestión. Entonces, se fijan, desde los estudiantes, sus necesidades y apoyos, porque necesidades, apoyos y diseño universal para el aprendizaje están íntimamente ligados, desde cómo yo lo entiendo y cómo lo hemos ido construyendo. Entonces, ese es como una tercera, digamos, como arista del trabajo que he hecho. Y de ahí derivamos, que es lo último que estamos trabajando, en los modelos de calidad de vida o la evaluación de la calidad de vida en contexto escolar, como un aspecto importante, básicamente porque cuando se trabaja sobre inclusión o se habla de inclusión, se enfoca mucho desde el punto de vista del rendimiento académico o la inclusión entendida en términos de lograr objetivos de aprendizaje y el aspecto de calidad de vida, que es una visión más integral del desarrollo de los estudiantes, del ser humano, queda también un poco así, un poco como dejado de lado, invisibilizado. ¿Ya? Ya, perdona la introducción tan larga, pero quería como para anticipar un poco los distintos temas que voy a hablar y ahí Andrea me ayuda con el tiempo porque a mí me suele pasar que yo me entusiasmo y empiezo y me alargo más de la cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿Te habías seguramente arrancado, Mauricio, con el Power? ¿Habías arrancado? No, porque no está No, pasando. Ah, no, listo. no, no. Era solo la introducción para anticipar, digamos, las cosas que voy a hablar. ¿Ya? Genial. Seguramente no voy a alcanzar a contar todo, pero bueno, lo que alcancemos. Ya, a ver. Ahí se ve la primera lámina. Sí, ya. Bueno, esto solo para contar que cuando yo estaba haciendo el doctorado fue el equipo, digamos, con el que me formé yo, que es Gerardo Echeita, así le decimos Miguel Ángel Verdugo, no sé si lo conocen también, es una persona súper importante que estudia e investiga sobre la discapacidad en la Universidad de Salamanca. Marta Sandoval también, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, ella ha desarrollado también como toda una línea de trabajo sobre lo de las voces de los estudiantes, cómo trabajar ha participado en proyectos también europeos que desarrollan un poco metodologías para incorporar la perspectiva de los estudiantes en la mejora de la enseñanza. Entonces, esta es como la gente con la que yo me formé y aquí con este equipo yo partí, digamos, investigando en inclusión em, y publicamos este trabajo cuando yo era doctorado y yo era asistente de este proyecto que evaluó un poco la inclusión en España en esos momentos, 2009. Y ya aparecía la noción de paradojas y dilemas, o sea, como que era paradójico, en ese artículo trabajamos como distintos paradojas o dilemas de la inclusión, digamos que muchas veces una de las más importantes como de estas paradojas es que cuando se intenta eh, promover la inclusión de algunos grupos en particular,
muchas veces las acciones o las prácticas que se realizan para favorecer la inclusión de un grupo de estudiantes, de un colectivo, qué sé yo, pueden esas mismas prácticas producir más exclusión. ¿Ya? Y el caso de la integración escolar es un ejemplo de eso, ¿no? Muchas veces las políticas de integración escolar tradicionales, por eso se hace la distinción, ¿no es cierto?, entre integración e inclusión. Muchas veces la integración que implica que los niños estén en las escuelas regulares, pero en grupos separados, en espacios separados, pues ahí se habla de la segregación, muchas veces puede tener efectos negativos, aunque la intención sea positiva de inclusión, muchas de las prácticas que implican estigmatización, sobreidentificación de las dificultades, los diagnósticos médicos o diagnósticos de los estudiantes, puede implicar consecuencias negativas. Entonces, por eso hay que tener cuidado, digamos, y hay que estar siempre como alerta. Esa es una de las primeras lecciones que yo aprendí, con estar alerta de lo que hacemos en inclusión, por qué lo hacemos, cuáles son los fundamentos eh, pedagógicos, filosóficos, morales, éticos, etcétera, de lo que hacemos y estar evaluando siempre las consecuencias y las implicancias de nuestras prácticas. O sea, eso es como algo fundamental en la inclusión. Y bueno, ese fue como el contexto en el cual yo comencé mi trabajo y la importancia que ha tenido el profesor Gerardo Cheita y Miguel Ángel Verdugo en este camino. Bueno, como parte de mi tesis, entonces estudiamos esto de las concepciones. Ahí lo que me gustaría destacar de esto es que en el caso de España, que es distinto a lo que pasa en Chile, y no sé lo que pasa en Argentina en verdad, en España durante los años 90 una política favorable a la inclusión. O sea, de hecho, estaba ahí. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la Declaración de Salamanca, que fue el año 94, que es un hito en el desarrollo de la inclusión, donde se plantean las ideas como más importantes de que todos los profesores son responsables de todos los estudiantes, la idea de que la escuela tiene que avanzar hacia un sistema unificado, terminar con la idea de educación especial y educación regular y que todos los niños deberían educarse en una escuela compartida. Todas esas ideas surgen de la Conferencia de Salamanca del año 94. Y esa Conferencia de Salamanca fue, digamos, fue coincidente con todo un desarrollo de la política en España, donde Álvaro Marchesi, que un investigador importante que era ministro de Educación o secretario de Educación, eh, de hecho Elena Martín y Gerardo Cheita trabajaron con Álvaro Marchesi en esos años, entonces desarrollaron toda una política que en ese tiempo se llamaba de atención a la diversidad en España. Entonces, y eso es interesante porque ellos venían del ámbito de la investigación y de la academia, tanto Marchesi como Elena Martín y Gerardo Cheita. em, Fue una política educativa que se desarrolló, no podría decir como con sus problemas y todo, pero se desarrolló a partir del conocimiento que surgía de la investigación educativa. Y se desarrolló esta política de atención a la diversidad. Pero lo que ellos se dieron cuenta es que muchas veces los profesores y los equipos profesionales en las escuelas no estaban tan a favor de una política o de una política de inclusión o de integración escolar. En los años 90 todavía estábamos ahí como en la transición entre la integración y la inclusión. Entonces, ellos, digamos, el diagnóstico que plantearon es que en realidad había un problema con estas concepciones o teorías implícitas o las creencias de los profesores muchas veces, la creencia de que, por ejemplo, los niños con discapacidad tienen que educarse en espacios separados, especiales o segregados, digamos, de los niños que no tienen discapacidad. Esa es una creencia que, claro, desde el año 90 hasta ahora las cosas han cambiado. Ahora ya la idea de que todos los niños tienen derecho a educarse en un espacio compartido es como, podríamos decir, por lo menos en el discurso que está mucho más aceptada. Pero el tema entonces tenía que ver con que, cómo decía yo, cómo interactúa unas definiciones de una política con las creencias de los profesores, digo, y profesoras, porque son los que están en el aula y trabajando con los niños, pero también son importantes las de los otros profesionales como los psicólogos y psicólogas educativos, los psicopedagogos, entiendo bueno, Andrea me contó que en este grupo de ustedes hay como profesionales de salud y educación, de ahí podemos ir hablando de eso también. Pero no tengo tan claro también cuáles son sus especialidades, pero, em,
nuestras creencias son claves también para definir, digamos, el éxito de ciertas políticas. Entonces, empezamos estudiando esas cosas y bueno, ahí nos dimos cuenta que en general había mucha resistencia y particularmente había una resistencia con la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual. Era como donde había más resistencia de parte de las comunidades, digamos, escolares, de que los niños con discapacidad intelectual estuvieran en las escuelas y pudieran beneficiarse, en verdad, porque también había no había un ánimo de exclusión, sino que muchos genuinamente pensaban y piensan que un estudiante con discapacidad intelectual no se beneficia de un espacio compartido con niños que no tienen discapacidad intelectual. Entonces ese debate y un poco dábamos en este trabajo y para eso elaboramos este marco que igual lo hemos seguido usando y ha sido como, ha sido recogido y citado, porque en el fondo tratamos de desmenuzar un poco en qué consistían estas creencias. Entonces elaboramos este mapeo como de tres grandes dimensiones, que las concepciones tenían que ver con la forma en que entendemos las diferencias individuales, y es que, por ejemplo, la más investigada en psicología, sí que la inteligencia es algo que se desarrolla y cambia o es algo fijo y estático, por ejemplo. Que hoy día eso se conoce, no sé si lo han visto, lo han escuchado, que hay harta investigación ahora más actual sobre eso, la idea del mindset o la mentalidad de crecimiento, que es toda una teoría de una psicóloga norteamericana. em, Hoy se me fue el nombre ahora. Pero esta idea de que hay como dos grandes teorías de la inteligencia. La mentalidad de crecimiento, creer que la inteligencia es algo que se desarrolla, y la mentalidad fija, que es pensar que la inteligencia no se desarrolla. Lo interesante de toda esa investigación es que las personas que creen que la inteligencia se desarrolla, efectivamente son más inteligentes o, digamos, adoptan una serie de prácticas en su vida cotidiana que hace que aprendan más, estén abiertos al aprendizaje y por lo tanto uno podría decir como que son más inteligentes de alguna manera. Y las personas que creen que la inteligencia no se desarrolla son menos inteligentes. Estoy simplificando, digamos, pero es muy interesante como ese es un aspecto como bien nuclear que está como en el fondo de la cuestión, como estas creencias respecto a la inteligencia y a otras características, digamos, personales. Luego había otra dimensión que tenía que ver con cómo organizamos la escuela para poder responder a la diversidad. Entonces, por ejemplo, si es que las responsabilidades de los estudiantes con discapacidad eh, tienen que recaer en ciertos profesionales, que eso es una cuestión que todavía vemos, ¿no? O sea, como que en la escuela los profesores de educación especial o de educación especial que trabajan en escuelas regulares, se da mucho esto de que, ah, no, estos son mis niños. O sea, los profesores y profesoras tanto los profesores de educación especial como los profesores regulares, muchos todavía tienen la creencia de que la responsabilidad está dividida, entonces eso lo llamamos delegación. Algunos profesores son responsables de algunos estudiantes, otros profesores son responsables de otros estudiantes, que era un poco la idea que rompía en la conferencia de Salamanca. Entonces, esa creencia todavía persiste y es una gran barrera para la inclusión. Entonces, y eso un poco nosotros también lo identificamos ahí, ¿ya? em, la organización de los grupos. Por ejemplo, los niños aprenden más en grupos heterogéneos o en grupos homogéneos de habilidad. Otra creencia que también está bastante estudiada en la literatura. Hay por ahí estudios importantes de Roger Slavin, un psicólogo norteamericano, que hizo un metaanálisis, un estudio muy sistemático de las formas de agrupamiento y llegó a la conclusión que no se puede afirmar que los grupos homogéneos, o sea, juntar a los niños que les va bien, de buen rendimiento, con los que les va bien, y a los mal rendimiento, o sea, los grupos de rendimiento, ¿no? Y hacer tratamiento o enseñanza especializada según su nivel de habilidad. Esa metodología no es más efectiva, no es más eficiente, no produce mejores resultados que conformar grupos heterogéneos, por ejemplo. ¿Ya? Eso también es una tradición larga en la investigación en psicología educacional, y la conclusión a la que llegamos es que tampoco es que los grupos heterogéneos sean más eficientes. O sea, depende de muchos otros factores, pero hay que romper con la idea de que la homogeneidad o los grupos homogéneos, que es un poco la lógica
viene a la base que subyace a la idea de educación especial, o sea, mantener los grupos, a los niños separados según sus características, ¿ya? Y luego la dimensión que le llamábamos ideología y valores, porque claro, ahí tenía que ver con un poco en qué medida la educación y los profesores y los profesionales tienen como principios la justicia social, la equidad, la justicia, incluso cuestiones más profundas como por ejemplo lo que llamábamos la actitud hacia la mejora escolar, que se lo tomábamos de Hargreaves, de Andy Hargreaves, que es un investigador también bien importante, que le hablaba de la importancia de la esperanza y el optimismo. O sea, también son cosas que a lo mejor son mucho más profundas, dependen de la historia de cada uno, ¿no? Pero como cuando uno, las personas que tienen de alguna manera como una actitud más optimista, más abierta, más esperanzadora respecto a lo que puede hacer la educación, a lo que puede hacer los profesores, también eso digamos, conforma este conjunto de creencias que favorecen la inclusión, ¿ya? Bueno, eso fue un trabajo que después, a partir de esto, elaboramos cuestionarios que fueron para un poco indagar y entender las concepciones de los profesores. Después, de esta misma línea, hicimos un trabajo, este fue otro trabajo que se derivó de la tesis de doctorado, y aquí básicamente el principal resultado de este trabajo fue que en realidad los profesores que tenían creencias o concepciones más favorables a la inclusión, básicamente la variable que más correlacionaba con eso era profesores que sentían que contaban con el apoyo, que se sentían apoyados en sus escuelas. O sea, ese resultado fue súper importante porque lo cruzamos con muchas variables de formación, años de experiencia, especialidad, un montón de cosas, y la única que salió significativa en esta relación fue los profesores que se sentían apoyados. Entonces eso es clave porque eso refuerza la idea de que en el fondo la inclusión tiene que ver con crear comunidades, fortalecer la colaboración al interior de la escuela, incluso entre escuelas. O sea, que los profesores no se sientan solos en la tarea. Básicamente ese es el mensaje que es muy sencillo, es muy simple, es muy obvio, pero bueno, esto surgió, digamos, de los datos y del análisis como cuantitativo. Entonces, eso también es una lección importante que podemos como después conversar. Em, y bueno, también esto derivado de esta misma línea de trabajo, después publicamos el cuestionario en este artículo que está en la revista latinoamericana de Educación Inclusiva, que también es una revista de acceso abierto. Publicamos el cuestionario porque recibimos muchas consultas a partir de los otros artículos que querían conocer el instrumento. A veces pasa que cuando uno mismo crea algo, no cree mucho en ello, entonces yo tenía como muchas dudas del instrumento, como que no lo encontraba muy bueno, pero nos empezaron a pedir, entonces ya lo publicamos y en este artículo está el cuestionario de dilemas, que creamos una metodología que un poco derivada del trabajo de Elena Martín y del grupo de Juan Ignacio Pozo, que son de la Universidad Autónoma de Madrid también, que ellos estudian concepciones del aprendizaje. No sé si conocen ese trabajo, si están familiarizados con el trabajo de Juan Ignacio Pozo, que es súper, o sea, es un autor súper prolífico, súper importante. Él es un poco el que lidera en la Autónoma de Madrid este equipo de investigación de las concepciones del aprendizaje, ¿ya? Entonces nosotros lo que hicimos, lo que yo hice en mi tesis fue como em, aplicar ese modelo, ese marco de referencia de las concepciones del aprendizaje a la inclusión, ¿ya? Entonces, en ese equipo de Pozo, ellos habían diseñado esta metodología de los cuestionarios de dilema, que en el fondo eran situaciones, aquí tengo algún ejemplo, situaciones em, como lo más como cotidianas, por así decirlo, que puede enfrentar un profe o un equipo docente, y uno tiene como tres opciones de respuesta. Y cada opción de respuesta representa como tres concepciones o tres teorías. Em, entonces, esto es como una forma de estudiar las concepciones que permite como superar de alguna manera la deseabilidad social. Eso es lo que plantean Pozo y todos los que diseñaron, Elena, los que diseñaron esta metodología, que en el fondo te pide que tú te posiciones en qué es lo que tú harías en una situación, ¿ya?
no te pregunta como explícitamente qué es lo que tú crees, sino que te pregunta, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Ya? Entonces, para el diseño de esas situaciones y de las opciones de respuesta, utilizábamos el marco teórico que les mostré antes. Entonces, estos cuestionarios de dilemas se usaron mucho en todos estudios de concepciones y entonces en este artículo, ¿cómo puedo? em, publicamos el instrumento ahí como íntegro em, y claro, lo que más me gustó a mí de este trabajo es que estos cuestionarios que lo hicimos, los diseñamos para el contexto español, digamos, o sea, con el lenguaje, con la organización del sistema educativo en España, se podrían adaptar, digamos, a distintos contextos, pero lo interesante es que creo que el uso más potente que pueden tener estas situaciones, más que como instrumentos cuantitativos, pueden servir como herramientas para la reflexión pedagógica, digamos, o para la reflexión sobre la práctica. Y ahí en ese sentido conecta mucho con la metodología de incidentes críticos o, o entrevista episódica, que son otras metodologías que en el fondo lo que hacen es poner a discutir a los profesionales sobre su propia práctica a partir de casos específicos, situaciones, incidentes críticos, y eso es una metodología también que uno puede considerar como una metodología de desarrollo profesional. Entonces, ese es como un uso posible también de estos cuestionarios de dilema. ¿Ya? Entonces, a propósito del dilema, y ahí como, claro, el dilema, estos cuestionarios de dilema como que buscaban identificar las teorías o las concepciones que tenían las personas que respondían. Pero a partir de ese trabajo de los cuestionarios de dilema, empezamos a profundizar un poco en la idea del dilema de la educación inclusiva, probablemente tal. Y este esquema a mí me gusta porque, bueno, fue un trabajo que a partir del libro de Norwich, de Bram Norwich, un investigador inglés que investigó en varios países cómo los profesionales reconocían los dilemas de la inclusión. O sea, básicamente la idea del dilema de la diferencia en la educación inclusiva tiene que ver con un poco lo que les dije al principio. Cuando tú eh, deseas o te propones responder a las diferencias en la educación, esa acción de responder a las diferencias en sí misma es dilemática, porque al responder a las diferencias, tú vas a producir consecuencias deseadas e indeseadas de esa acción. ¿Ya? Esa es un poco la idea del dilema de la diferencia. Entonces, lo que hizo Norwich fue identificar estos tres grandes dilemas de la educación inclusiva. La identificación. ¿Por qué? Porque tú si identificas a un niño o a un grupo de estudiantes como estudiantes que necesitan un apoyo especial o un apoyo adicional, el hecho de identificarlos produce consecuencias negativas, como por ejemplo tener recursos para poder contratar profesionales para diseñar los apoyos, etcétera. Pero también, a su vez, implica consecuencias negativas. Por ejemplo, la estigmatización, el hecho de que ya tú identifiques a un niño, estos son los niños que van a los apoyos, estos son los niños que van, en el caso de Chile, al PIE, estos son los niños que requieren apoyo especial, estos son los niños que sacamos del aula. El hecho de sacar del aula, y hay harta investigación sobre eso, ya implica de alguna manera un cierto estigma eh, evidente para los propios niños, digamos, porque ellos son los niños que tienen que salir del aula, muchas veces eso genera, digamos, situaciones de acoso escolar o bullying, etc. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de uno de de los dilemas de la diferencia en la educación inclusiva, la identificación. Entonces, lo que yo hice aquí en este cuadrito es que me leí entero el libro de Norwich que analiza esto en detalle, y entonces él identifica, a partir de un estudio empírico, digamos, las consecuencias negativas y positivas. Negativo es todo lo que está con signo menos y positivo lo que está con signo más, de cada una de las opciones. En el caso de la identificación, si identifico, aparecen esas consecuencias. Si no identifico, aparecen esas consecuencias. ¿Entiendes? Y esto lo hizo a partir de entrevistas con profesionales, o sea, con profesores de educación especial y con psicólogos educacionales o psicopedagogos en varios países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. Em,
Lo mismo pasa con el currículum. Si yo establezco un currículum común para todos los niños, independientemente si son o no de inmigrante o migrante o de alguna etnia, el mismo currículum para todos, o de educación especial o no, eh, tengo consecuencias positivas y también tengo consecuencias negativas. Y la localización lo mismo. Si trabajo plenamente, si trabajo solamente en el aula común, aula regular, o si trabajo en un aula segregada. Entonces, esto es para un poco mostrar que el tema del dilema de la diferencia en educación inclusiva, yo tengo la impresión de que no se ha tomado suficientemente en cuenta porque se suele pensar que la inclusión tiene como respuestas preestablecidas o respuestas como, digamos, únicas a las situaciones o a los casos. Y en verdad lo que nos muestra esta línea de investigación es que para cada caso, para cada escuela, para cada equipo, cada situación, cada caso, cada estudiante, requiere un análisis y un examen pormenorizado de esa situación para encontrar la mejor respuesta y, y la necesidad de hacer un seguimiento también. Y no como establecer como respuestas como únicas em, para, para, para cada uno de los casos. Entonces eso da cuenta un poco de la complejidad de la inclusión. ¿Ya? Em, bueno, también son algunas cosas que eh, este trabajo no lo hemos publicado, pero hemos hecho, bueno, de hecho la tesis de Andrea va por este camino y hicimos una investigación también acá en Chile en una tesis de maestría de psicología educacional sobre esta cuestión. Y aparecieron otros dilemas también, o sea, es algo que están apareciendo nuevos dilemas, digamos, en la investigación más reciente aparecen otros dilemas que, más allá de los que definió Norwich. Luego ya acá con colegas acá en Chile, seguimos estudiando las concepciones ya con un marco más ajustado a nuestra realidad y este artículo también ha sido como, ha tenido cierta repercusión, ha sido citado y aquí el principal hallazgo fue que en el fondo que había una dentro de los profesores que nosotros, con los que trabajamos, nosotros trabajamos, la mayoría de los estudios que yo les he presentado que hicimos en Chile, lo hemos hecho con escuelas públicas, o sea, en escuelas que en Chile se denominan escuelas municipales, que dependen de los municipios y son las escuelas a las que va el 70% de la matrícula, aunque ha ido disminuyendo eso por, ustedes saben, pues las políticas neoliberales en educación en Chile son muy fuertes y se ha ido abriendo como cada vez más espacio al mercado y a las escuelas con financiamiento privado o de corporaciones privadas. Pero esto lo hicimos, siempre nos ha preocupado, digamos, de estudiar y de eh, visibilizar lo que ocurre en las escuelas públicas. Y aquí lo que apareció como interesante es que había un grupo de profesores que sí tenía concepciones más inclusivas y sobre todo tenía que ver em, con la reflexión, o sea, profesores que eran más reflexivos, que daban, daban como espacio a preguntarse, a problematizar eh, y, y a reconocer un rol importante desde el punto de vista como de la vinculación humana con sus estudiantes, en aquellos profesores que eran más, que tenían concepciones más inclusivas, en aquellos profesores como de alguna manera más comprometidos. Entonces, esta dimensión que yo les mencionaba de los valores, aquí lo vimos aquí porque en el fondo aquellos profesores que tenían concepciones más inclusivas eran aquellos que estaban como, que le asignaban un valor importante a la vinculación interpersonal, por así decirlo, con sus estudiantes. Aquellos que, que su foco era más bien como la enseñanza de su materia o la parte curricular, eran profesores que tendían a tener concepciones menos favorables a la inclusión. Ese es em, como uno de los hallazgos importantes. A ver, no sé cómo voy con el tiempo. Ahí, Andrea, tú me dices, porque no estoy mirando el chat. Sí, 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 tenemos unos 10 15 todavía para después Ya, cambiar. ya, vale. Em, no sé si voy muy rápido, si me van siguiendo, pero yo sigo nomás y si me tienen que interrumpir, me interrumpen.
Dale, si alguien quiere ¿Ya? preguntar, yo Ya, te sigo, pero venimos hablando ya, hace 2 años del ya, tema. Dale. ya, ya. Y bueno, o sea, como yo les decía, una línea de trabajo que siguió con los profes y otra con los estudiantes. Lo interesante es que con el tema de trabajo con profesores, de las cosas más últimas que he hecho y que es súper interesante, tiene que ver con la idea de desarrollo profesional docente, que también muchas veces no se le asigna tanta importancia en por lo menos en la política en Chile. No, la política, las leyes que han apuntado a la inclusión o las políticas educativas que han apuntado a la inclusión han tendido más a centrarse en la identificación de los niños, en, eh, en la contratación de recursos profesionales, que eso está muy bien, digamos. Los programas PIE, los programas de integración escolar, están compuestos por profesionales que trabajan dentro de la escuela: psicólogos, psicólogas, em, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y profesoras de educación diferencial, entre otros, los más importantes. Pero se ha enfocado poco en el desarrollo profesional de los docentes, digamos, regulares, como se denomina acá, o sea, los profes de aula, los profes que enseñan las materias, digamos. Entonces, en la literatura internacional, el desarrollo profesional es fundamental para desarrollar la inclusión. Lo que decíamos del mensaje de la Conferencia de Salamanca, que todos los profes se sientan responsables de la inclusión, no solamente los profesores, entre comillas, de educación especial. Entonces, una metodología que crecientemente a nivel internacional se está desarrollando para el desarrollo profesional y para que los profes reflexionen y mejoren su práctica, es la metodología de estudio de clase, Lesson Study. No sé si han escuchado, si la conocen. Lesson Study, que es una metodología, es interesante porque es una metodología que tiene su origen en Japón. Tiene que ver como con la cultura japonesa de la excelencia de alguna manera. Entonces, es bien interesante porque el estudio de clase es una metodología en que profesores se agrupan en equipos de tres y desarrollan ciclos de observación mutua de su trabajo, em, diseño de una clase, implementación de una clase, implementación y observación entre pares. Luego se introducen mejoras a esa clase, se vuelve a implementar con las mejoras, se vuelve a evaluar y así. Son varios ciclos en la que un grupo de tres hacen este trabajo de manera cooperativa. Con digamos, el agregado que han hecho varios investigadores en varios países, que es incluir en este ciclo de estudio de clase, eso es como más específico del ámbito de la inclusión, incluir la perspectiva de los estudiantes, o sea, que la valoración, la evaluación que hacen los estudiantes se incorpore en el ciclo de estudio de clase. En este caso, por ejemplo, que esta experiencia que desarrollamos en una comuna aquí en Santiago, en Peñarolén, en Santiago de Chile, la idea era que los profes estuvieran centrados en cómo la clase de alguna manera despertaba la participación o activaba la participación de los estudiantes. Entonces, la observación de pares, de entre pares de profe, estaba centrada en cómo participaban los estudiantes y cómo se podía mejorar la participación. Entonces, me parece que es fundamental cuando uno piensa en una mejora de la inclusión o pensar en la inclusión, es el trabajo con los profesores y pensar que el desarrollo profesional docente es uno de los principales recursos para mejorar la inclusión. Por muchos profesionales de apoyo, por muchos recursos, si es que no se concentran o si es que no se dedican al desarrollo profesional de los docentes en el aula, digamos, o al trabajo en el aula, es difícil que la inclusión siga avanzando. Eso es un poco como el mensaje de todo este trabajo. ¿Ya? Em, ya, hasta ahí la parte de profesores, de trabajo con profe. Entonces yo les decía que em, a propósito del proyecto que buscaba evaluar la implementación de la política de integración escolar, de los programas de integración escolar que en Chile, que empezó el año 2011. Nosotros empezamos a trabajar con los equipos de apoyo en las escuelas y nos dimos cuenta de que para los equipos de apoyo en las escuelas, la, la voz de los niños
no era un elemento que ellos consideraban en su evaluación. O sea, cuando les preguntamos ya cómo evalúan su trabajo, qué indicadores tienen o qué elementos utilizan para retroalimentar y para ir como perfeccionando su trabajo profesional. Mencionaron muchas cosas y ninguna tiene que ver con la voz o la perspectiva de los propios estudiantes. Entonces eso nos llevó a empezar a trabajar un poco preguntándole a los niños cómo evaluaban, cómo veían la inclusión, cómo... No les preguntamos por la inclusión, les preguntamos por su experiencia de aprendizaje, por su bienestar, sin hacer distinciones entre niños que pertenecían a estos programas de integración escolar o los que no, o los que tenían discapacidad o los que no tenían, sino que pensamos en la idea de comunidad escolar y de todos y todas. O sea, em, y bueno, ahí aparecieron como principal conclusión de estos estudios fue que lo que más los factores que eran más críticos para su bienestar y para la convivencia y para su aprendizaje, tenía que ver con las metodologías de enseñanza, o sea, que fueran metodologías que los motivaran a participar y a un aprendizaje significativo, y las relaciones con sus profesores. ¿Ya? Así como en síntesis muy, muy gruesa, esos eran los dos elementos más importantes, las metodologías de enseñanza y la relación con sus profes. Lo que nos empezó como a iluminar un poco respecto a lo que decía yo antes de la idea de las necesidades universales. O sea, hay necesidades que son universales. Entonces, a eso iba un poco lo que les comentaba anteriormente, que cuando nos centramos tanto en la idea de necesidades educativas especiales, tengo la impresión de que olvidamos un poco las necesidades educativas universales. Ese sería como un mensaje que yo creo que a lo largo de los años sigo pensando que eso es muy importante. O sea, que, que si bien son importantes las necesidades educativas especiales, no podemos olvidar necesidades educativas universales. De hecho, me atrevería a decir que nunca he escuchado en ninguna de las conversaciones, cursos, espacios de discusión y reflexión con profesores, con profesionales de la educación, nunca he escuchado a nadie utilizar el concepto de necesidad educativa universal, como que no existiera. Y sí, sí existen las necesidades educativas universales, y son tanto o más importantes que las necesidades educativas especiales. Y esas necesidades educativas universales tienen que ver con trato respetuoso, motivación, educación central en el alumno, educación participativa. Bueno, ahí vamos a ver cómo nosotros también operacionalizamos esa noción. Entonces eso quizás es como algo para poner ahí en la discusión o para un poco tensionar esta idea que tenemos muchas veces de que la inclusión tiene que ver con solo lo especial y no con lo universal. De hecho, el diseño universal para el aprendizaje justamente ha tenido tanto impacto porque apunta a la idea de que es necesario diseñar las clases, diseñar la educación para todos. O sea, en vez de estar haciendo adaptaciones curriculares posteriores, lo que plantea el diseño universal para el aprendizaje es que para evitar eso, hacerlo posteriores, es mejor diseñar desde un principio una lección que sea accesible para todos. Entonces, es, todas estas ideas, digamos, son súper coherentes y por eso también hemos ido un poco por ahí. Em, entonces, en este trabajo de cómo ir como diseñando metodologías para levantar la voz de los estudiantes, empezamos a trabajar con fotografía. Em, Encontramos que la fotografía podía ser una buena manera de abrir semánticamente, semióticamente también las posibilidades de comunicación de niños y niñas. O sea, a través de la fotografía los niños podían como expresar experiencias profundas que a lo mejor a veces las palabras no eran suficientes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con metodología fotográfica en la que nosotros denominamos producciones narrativo-visuales, donde pedíamos que los niños tomaran fotos de su escuela y tomaran fotos de cosas que estaban pasando en la escuela, o que hicieran montajes fotográficos, como en estos casos que muestro ahí. Los niños tenían que componer ciertas historias usando recursos muy sencillos, como los propios teléfonos celulares que tienen cámaras fotográficas, digamos. O sea,
y poder contar historias de cosas que a ellos les importaban respecto a la inclusión a través de fotografía. ¿Ya? Y esto lo publicamos en esta revista Forum Qualitative eh, Social Research. Em, y bueno, hemos seguido trabajando con fotos porque cuando uno quiere como trabajar con jóvenes y con niños, la foto, hay distintas metodologías o formas de utilizar la fotografía, digamos. Pero esto nos permitió como ir profundizando en estas vivencias y experiencias escolares de los niños y niñas, para un poco entender también su propia perspectiva, porque muchas veces eh, nos centramos mucho en lo que entienden los profesores, los profesionales, los adultos, y los niños, por lo menos en nuestra experiencia, están un poco dejados de lado en que ellos también pueden tener una voz en hablar sobre inclusión o el papel que tienen sus propias experiencias en el desarrollo de la mejora educacional. Y en esa misma línea, entonces, aquí lo que hicimos fue, empezamos a trabajar con la noción de justicia. Y justicia la definimos de manera muy acotada, porque siempre cuando presento hablo de este trabajo, como que, claro, justicia es un concepto súper amplio, ¿no? O sea, y involucra muchas cosas. Pero aquí usamos una acepción bien específica de justicia educacional que tiene que ver con en qué medida la educación satisface las necesidades básicas, necesidades psicológicas básicas o necesidades educativas, como decía delante, necesidades educativas universales, necesidades educativas fundamentales de los niños. Entonces lo hicimos analizando las prácticas que en este caso era en una escuela, implementaba esa escuela para responder a la diversidad. Y aquí está el juego y ahí está como un poco ¿cómo decirlo? La deconstrucción de un poco de la idea de inclusión. Porque muchas veces se habla de inclusión y ya como que asumimos que todos entendemos lo mismo. Entonces lo que hicimos fue un poco darle un giro y decimos, a ver, ya, la inclusión tiene que ver con responder a la diversidad, básicamente. Entonces dijimos, ya, ¿qué cosas hace la escuela para responder a la diversidad? En un sentido bastante amplio, porque, por ejemplo, y por eso puse aquí la primera foto que se ve ahí, uno podría, o sea, nadie podría decir que expulsar a un niño de la sala es una práctica inclusiva, pero sí es una práctica que se hace para responder a la diversidad. ¿Por qué? Porque un niño que se porta mal, que molesta en la sala, no sé cómo será en Argentina, pero es algo que, aunque se ha tratado de regular y digamos hay distintas como regulaciones en la política y en la normativa educacional que prohíbe esas cosas, por lo menos cuando hicimos este trabajo que fue el año 2018-2019, era una práctica todavía habitual en muchas escuelas, ya, expulsado de la clase, se expulsa al niño de la sala. Hoy día podríamos decir que eso ya que atenta contra el derecho a la educación, pero es una práctica que se hace para responder a la diversidad porque se asume, no sé, implícitamente, que ese es un castigo, o sea, operamos con una lógica conductista de que si castigamos al niño, vamos a extinguir la conducta. Entonces, si lo expulsamos de la clase, lo castigamos, vamos a extinguir la conducta de mal comportamiento. Una lógica muy conductista, muy Skinner, ¿no? El conductismo básico. Entonces, esa es una práctica que se hace para responder a la diversidad en el sentido de que hay un niño que tiene problemas de comportamiento, conducta disruptiva, como se le denomine, eh, y hacemos esa práctica para un poco, para intentar regular su conducta de alguna manera, para tratar de extinguir la conducta. Entonces, es una práctica que se hace para responder a la diversidad. Otra práctica que cuando lo hablamos con Andrea le llamaba mucho la atención. Esto por lo menos se hacía hasta en ese tiempo que hicimos este estudio. A propósito de los niños diagnosticados con déficit atencional, lo que se ve en la foto ahí es una asistente dándole una pastilla, un fármaco, metilfenidato, Ritalin, etcétera, a los niños de la sala que están diagnosticados con déficit atencional. Eso se hacía tal cual, esa foto no es un montaje, digamos, es algo que se hacía de esa misma manera.
hay otras maneras de hacerlo, a veces se les da antes de entrar a la sala, pero en muchas escuelas, a propósito también del auge que hubo hace varios años de los diagnósticos de déficit atencional, se medicaban a los niños en la sala, o fuera de la sala o dentro del colegio, pero se les daban pastillas. Entonces, esa también es una práctica que se hace para responder a la diversidad, es decir, hay un niño que tiene un diagnóstico de déficit atencional, hay un medicamento. No nos vamos a entrar en ese tema, pero otro tema es quiénes diagnostican, cómo se diagnostica. Hay incluso mafias que trafican certificados médicos para poder conseguir el medicamento, etcétera, etcétera. Muchas veces no son profesionales de la salud quienes entregan los medicamentos. Ya, ese otro capítulo que no vamos a entrar en eso, pero el punto es que se hace, o se hacía eso al menos para poder ayudar a controlar el comportamiento de hiperactividad o de desatención de determinados niños en la sala. ¿Ya? Y la tercera imagen, son solo tres ejemplos de lo que estudiamos en este trabajo. Eh, lo que en Chile se llamó durante muchos años el aula de recursos, es decir, el aula especial dentro de la escuela regular, el aula donde trabajan los profesionales de apoyo, profesores de educación especial, durante algunas horas de la jornada asisten a esta sala especial los niños que están diagnosticados y reciben un apoyo personalizado, especializado en grupos pequeños, ¿ya? El aula de recursos o el aula de educación especial, dentro de la escuela regular. Entonces, estas prácticas lo que hicimos fue preguntarle a los niños, ¿las consideran justas o injustas? ¿Para quién las consideran justas o injustas y por qué? Entonces, a través de la fotografía, era una manera muy concreta de preguntarles su experiencia a niños de cuarto grado de básica, de primaria. ¿Ya? Entonces, a partir de las respuestas que ellos nos daban, nosotros veíamos en qué medida esas prácticas estaban satisfaciendo determinadas, o estaban satisfaciendo o estaban vulnerando determinadas necesidades básicas. Entonces, las necesidades a las que identificamos en la literatura, estas fueron como necesidades. Primero hicimos una revisión de literatura en psicología, en educación, etcétera, para identificar necesidades fundamentales. A estas necesidades nos referíamos. Apoyo pedagógico individual. El apoyo pedagógico individual es una necesidad universal. O sea, todos los niños necesitan en alguna medida que haya alguien que se preocupe por si estoy aprendiendo, qué dificultades estoy teniendo, ¿ya? Personalización de la enseñanza. O sea, que en el fondo que la enseñanza de alguna manera responda a mis características, a mis intereses, etcétera, ¿ya? Em, Acceso, es decir, eso es como la más fundamental de todas, poder estar en la escuela, poder llegar a la escuela. Muchas veces niños que tienen problemas de salud, por ejemplo, tienen dificultad esa necesidad. Aprender con otros, eso también es súper importante y muchas veces en las metodologías tradicionales de enseñanza se olvida esa necesidad universal. Los niños necesitan aprender con otros niños, jugar, conversar, enseñarse mutuamente. O sea, aprender con otros es una necesidad educativa de todos los niños. Juego y tiempo de ocio, otra necesidad universal que está olvidada o eh, eh, olvidada en nuestro sistema educativo. Recordemos que está consagrada en la Convención de los Derechos del Niño, derecho al tiempo de ocio, al juego, la recreación, etcétera. Otra necesidad universal. Protección de riesgos físicos y psicológicos, es decir, que los niños sientan que la escuela es un lugar seguro. Eso también es una necesidad universal. Entonces, si se fijan, si uno empieza a mirar estas necesidades, tienen que ver con inclusión, porque tienen que ver con una perspectiva de derechos, y no tienen que ver solamente con los niños con necesidades educativas especiales, sino que tienen que ver con todos los niños. Ambiente propicio para el aprendizaje. Em, es súper importante que el aula tenga un ambiente propicio para el aprendizaje, que tenga condiciones climáticas, de ventilación, de silencio, etcétera, ¿no? Otra necesidad universal que, em, que nosotros identificamos en este estudio. Y esto es interesante porque respecto a la regulación de la conducta, nosotros vimos que en la revisión teórica que
Los niños en esta edad, que están en desarrollo, necesitan ambas cosas. Necesitan apoyo externo para la regulación de su conducta, o sea, normas claras, apoyo conductual positivo, etcétera, pero también necesitan autonomía. O sea, también necesitan la autonomía progresiva, necesitan como progresivamente ser empoderados, ser agentes de su propio comportamiento. Entonces, no son contradictorios entre sí. Los niños en desarrollo necesitan ambas cosas, apoyo externo y autonomía, ¿ya? Mauricio, ahí Entonces, tenemos que ir cerrando para dar lugar al intercambio, que no quiero que nos bloquee. dale, dale, ya, voy a terminar aquí. Sí. Em, Entonces, lo que hicimos en el estudio, que a partir de lo que dijeron los niños, las prácticas que eran estas que están aquí, grupo apoyo diferencial, enfermería, asistente de aula, apoyo a profesor de aula, exclusión de aula, intervención de inspectoría, organización social del aula y medicación, identificamos si los niños consideraban que esas prácticas apoyaban o no, o dificultaban esas necesidades básicas. Y en algunos casos ocurrían ambas cosas, o sea, determinadas prácticas apoyaban ciertas necesidades y obstaculizaban otras, por ejemplo. Entonces ahí nuevamente vemos, apareció la idea de dilema. O sea, las prácticas que se hacen, muchas de ellas son dilemáticas porque apoyan ciertas cosas, pero al mismo tiempo que apoyan ciertas necesidades, obstaculizan otras. Entonces eso hace que, bueno, que sea fundamental ir haciendo seguimiento de estas prácticas con la perspectiva de los propios estudiantes. Ya, voy a dejarlo hasta ahí para que podamos. Tenía muchas más cosas que contarle, pero eh, ya, abramos el diálogo entonces. Bueno, si querés cerrar en la presentación, así podés ver la gente y abrimos al intercambio, a lo que quieran Dale. preguntar, comentar, aprovechemos que está Mauricio y intercambiemos. Que además es una experiencia de otro país. De paso nos da la posibilidad de abrir una ventana a cómo se trabaja en otro país sobre el tema. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo Hola. soy psicopedagoga, un gusto enorme estar en este espacio. Trabajo de manera clínica en consultorio y en educación en nivel superior. No trabajo en escuelas de nivel primario, secundario ni inicial, me interesaría muchísimo, pero digo, frente a este dilema que planteaste, Mauricio, de las necesidades educativas especiales y el olvido que hay de las necesidades educativas universales, pienso que muchas veces en instituciones escolares o en diversos ámbitos donde se gesta la educación, ¿no? Y están presentes las infancias, por no reconocer estas necesidades educativas universales, se tiende a patologizar, ¿no? Por no reconocerlas, por no valorarlas. Pienso eso, que de hecho, que es una de las cosas más importantes que me llevó a esta clase y te lo agradezco un montón, porque, bueno, frente a esa falta de valorización de las necesidades educativas universales es que muchas veces la propia escuela o el propio sistema es el que puede generar una patologización cuando hay otra persona que tiene ciertas necesidades que no están cubiertas, no están valoradas y no Mm, están contempladas. sí, muchas gracias. Sí, es interesante porque, o sea, a nosotros nos ha abierto mucho posibilidades de trabajo con los profesores en la escuela, este foco en las necesidades, porque también eso obedece quizás a un cambio paradigmático mucho más profundo en la psicología y en la educación, porque hasta hace poco tiempo, digamos, en los años 90 fueron un giro paradigmático importante, porque si pensamos en cómo en las teorías pedagógicas, las teorías psicológicas, hasta los años 90, si por ejemplo, se consideraba que los niños eran una tabula rasa, digamos, o sea, que los niños venían, o sea, el niño era un poco lo que decía Paulo Freire, ¿no? La educación bancaria, o sea, el niño es una vasija vacía que hay que llenarlo de conocimiento. Eso fue así en la psicología y la pedagogía, me atrevería a decir, hasta principios de los años 90, de manera total. Eh, entonces, esta preocupación por entender qué es lo que el niño ya sabe, qué es lo que el niño necesita, qué es lo que el niño entiende, cuáles son sus necesidades de desarrollo, son cuestiones que son relativamente recientes digo, en la psicología y la pedagogía.
Y eso fue porque hubo, digamos, porque el conocimiento avanzó hacia esa perspectiva y eso coincidió también con la declaración, con la Convención de los Derechos del Niño, que también fue, digamos, año 89, fines de los años 80, principios de los 90. Entonces, esa es la reflexión que me despierta tu comentario, porque creo que hay un cambio paradigmático profundo en cómo entendemos a los niños también y sus necesidades, que yo creo que como son cambios paradigmáticos, cambios culturales, yo creo que son cambios lentos, pero tenemos que digamos, que hacer ese cambio y esa toma de conciencia respecto a que los niños son seres en desarrollo, que el desarrollo está determinado por los contextos, el contexto cultural, las creencias de los padres, las creencias sociales dominantes respecto a estas cosas. Entonces, eso puede abrir como, o sea, en la medida que uno tiene como claro el big picture, como la imagen más global de cómo están, cuáles son las teorías dominantes en educación, eh, yo creo que podemos también ayudar a como a reflexionar y a sensibilizarnos con un poco con que la educación es un proceso súper delicado que tiene, el niño tiene que estar en primer lugar, digamos. No sé, eso es la reflexión que me despierta tu comentario. A lo mejor no estás haciendo ninguna pregunta, pero quería comentar eso. Muchas gracias. Hola, buen día. Hola. Hola, Mauricio. En principio, ¿se me escucha? Sí. Me siento una gratitud inmensa que rebalsa todo mi corazón, todo mi ser. Gracias, porque nos diste un montón de información. Me sirve mucho tener estas investigaciones para después desglosarlas, leerlas, trabajar. Yo trabajo, soy psicopedagoga, trabajo en clínica, pero también en escuelas como docente de apoyo a la inclusión y en escuela dando una vez por semana clases en nivel secundario sobre un taller que yo le llamo taller vincular. Pero lo que me pasa en todos los espacios, cuando voy a las escuelas, ya sea como psicopedagoga de un niño, como DAI o como profe, es la sensación de ser extranjera y de no terminar de tener el derecho de decir mis sugerencias o cómo puede impactar negativamente determinadas prácticas o cómo ir incluyendo aulas DUA, si bien uno siempre lo hace desde un lugar de respeto, de saber qué lugar sistémicamente ocupo en la institución, que no termino de pertenecer ahí porque no formo parte del staff. Como que la respuesta suele ser, bueno, pero tenés que estar en el aula todos los días para después venir y decirme que no es positivo sacar un niño del aula cuando la conducta no es la esperada, ¿no? Y eso con un montón de cosas, ¿no? Eso me pasa, como hablo un poco del sentimiento y de ver cómo, si entre todos podemos construir algo. Gracias. Sí, eso es algo que conversábamos con Andrea también, que aparentemente, o sea, por lo que entiendo, que en Argentina funcionan, todos los equipos de apoyo son externos a las escuelas, Sí. no están dentro. Claro, eso podría ser positivo, podría ser negativo, o sea, yo creo que no es necesariamente negativo, son dos modelos distintos de trabajo, pero claro, plantean distintos desafíos. Porque el tema de sentirse extranjero que tú dices también es algo recurrente, por lo menos fue muy fuerte cuando se implementó esta política de programas de integración escolar para todas las escuelas públicas en Chile a principios del año 2010. Era el relato habitual de todos los profesionales de apoyo, como que se sentían que no eran validados, que no eran reconocidos, que como que hay como una diferencia de poder también entre los profesores que son los que son como, entre comillas, los dueños del aula, y estos profesionales de apoyo que vienen como extranjeros, como dices tú, eso también fue muy fuerte acá, aun cuando estaban dentro de la escuela, por las diferencias de poder y de estatus de un profesor como regular versus el profesor de educación especial. Entonces también hay harto que avanzar ahí como mira, hay una investigadora que se llama Lani Florian de la Universidad de Edimburgo, eh,
ella tiene un texto bien bonito, no sé si responde tanto a lo que tú dices, pero podría, em, se llama La educación especial en la era de la inclusión, un nuevo comienzo, algo así. Está publicado en la revista latinoamericana, o sea, es de acceso abierto. Y ella dice, un poco plantea la reflexión de que parte de esta diferencia o esta separación o esta discrepancia, de, diferencia de poder, de balance de poder entre los profesores regulares y los profesores especiales, eh, tiene que ver con esta idea que yo comentaba antes de que todavía existe la creencia de que los profesores de educación especial son responsables de ciertos estudiantes y los profesores de educación regular de los estudiantes, entre comillas, normales. Entonces, mientras persista esa idea de que la responsabilidad es dividida, algunos son responsables de algunos niños y otros son responsables de otros niños, mientras exista esa delegación, nunca se va a poder desarrollar bien la inclusión. Entonces, quizás ahí sí que influye el hecho de que sean equipos externos, porque cuando están dentro de la escuela es más fácil que todos formen parte de, digamos, o de compartan la responsabilidad de todos los niños. Y cuando son externos puede ser más difícil. Pero aún así es importante como superar esa idea. Y de hecho, Lani Flores lo que plantea en ese artículo habla de la importancia de reimaginar el rol. Y me gusta esa formulación, ¿no? La educación especial o los profesores de apoyo, si queremos decirlo en lenguaje más actual, es fundamental reimaginar el rol. O sea, y el rol tiene que ver con la colaboración finalmente. Si hay también mucho de la investigación en inclusión actual tiene que ver con los temas de codocencia, por ejemplo. O sea, eh, cómo se piensa la inclusión como colaboración entre distintos profesionales que trabajan juntos, que planifican juntos, que evalúan juntos para la enseñanza de todos. Yo creo que ese es uno de los cambios como también paradigmáticos fuertes cuando pasamos de entender la integración a hablar de inclusión. La idea de la docencia compartida, codocencia, trabajo colaborativo docente, todas esas nociones que tienen que ver con la idea de que en conjunto, con cada uno con su especificidad y su especialidad y su conocimiento, trabajamos juntos, planificamos juntos, evaluamos juntos para todos los niños. Yo creo que por ahí podría, digamos, se podría seguir avanzando, creo yo. Mauricio, tenemos otra Muchas pregunta en el gracias. chat, perdón, Sí, de una residente de psicopedagogía de un centro de salud mental. Dice, en todas las relaciones establecidas entre las necesidades, el currículum y el sujeto de aprendizaje, quería consultarle si las planificaciones centradas en la persona pueden ser una respuesta positiva al momento de pensar lo que ofertamos al sujeto de aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje es integral y no se remite únicamente al contexto educativo. totalmente. Sí, yo no sé si cuando dice planificación centrada en la persona, si ese fue el concepto que utilizó, porque efectivamente, ¿sí? Sí, ese es Planificación el que centrada en la puso. persona. Sí, sí. Claro, claro, esos modelos, a eso un poco, también tenía ahí que hablar algo de eso, no lo alcancé, porque, porque precisamente también los modelos de planificación centrada en la persona son modelos que derivan del trabajo específicamente con discapacidad y el aporte que han hecho esos modelos al contexto educativo justamente, o sea, me parece súper clave lo que dice la colega, porque esas visiones que surgen del trabajo, digamos, fuera de la escuela, son súper necesarias justamente porque tienen una visión del sujeto como un sujeto integral. O sea, y la escuela, en uno de los artículos que nosotros hicimos una revisión también de las intervenciones basadas en modelos de inclusión en las escuelas, en muy pocas había esta perspectiva como más integral, de calidad de vida finalmente. Por eso los modelos de calidad de vida, apoyo, planificación central de la persona, todos esos modelos son súper coherentes y aportan a la educación a tener una mirada más integral del sujeto. O sea, el niño no solamente aprende contenido, el niño también participa en su comunidad, o sea, los niños tienen como contextos de participación social, es importante lo que el propio niño, sus propias metas personales.
eso también es algo que la educación y que también la integración escolar o los modelos como de integración escolar también han olvidado como preguntarle cuáles son las metas personales de la persona, o sea, qué es lo que los niños quieren lograr para sus vidas, cuáles son sus objetivos en la vida. Y eso y lleva, digamos, a visiones más integrales donde importa, claro, la familia, la comunidad, sus intereses, sus hobbies, el deporte, la música, el arte, la cultura. Todas estas cosas que la educación muchas veces como que olvida por el centrarse en los contenidos en el currículum. Entonces sí, me parece que es súper pertinente el comentario, totalmente de acuerdo con lo que plantea la colega. Claro, porque soy yo, lo que pasa es que se ve muy oscuro, no sé si me escuchas. Ya, sí, te escucho y te veo. No, porque si bien es algo que se trabaja acá en Argentina en educación especial, me parece que ¿por qué se tiene que trabajar solo en educación especial? ¿O acaso no son todos sujetos aprendientes y se puede mirar al niño desde una mirada integral? ¿Por qué tiene que Totalmente, ser exclusivo de la educación especial, no? Eso. totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, de hecho, hay como, hay como una máxima, por así decirlo, que también hemos ido como asumiendo e incorporando en nuestro trabajo, que tiene que ver con, que surge de la inclusión, de la investigación y el conocimiento de inclusión, que tiene que ver cuando uno se focaliza en la situación de los niños como más vulnerables o con mayores necesidades de apoyo. Si uno diseña apoyo para esos niños, eh, lo que se hace para esos niños también sirve para todos los niños. Y ese es un aprendizaje de la inclusión. Cuando nos centramos en las necesidades de apoyo y diseñamos apoyo, esos apoyos, los que sirven para los más necesitados, sirven para todos. Y ese es el aporte entonces también como de todo el trabajo y todo el conocimiento que hay sobre discapacidad, sobre discapacidad intelectual, sobre planificación central de la persona, que eso también, como muy bien dice la colega, deberíamos, si ya sabemos que eso funciona y tiene efectos positivos, funciona para todos los niños. Entonces, vuelvo un poco a la idea de que lo que tú dices un poco refuerza esta noción que hablábamos y que comentaba también la compañera de la, las necesidades universales. O sea, hay que pensar que finalmente los niños es- son muchas más cosas de las que pensamos que comparten todos los niños, digamos, con y sin discapacidad. Y entonces hay que dejar de pensar como que son niños distintos o que son categorías diferentes. Al final, finalmente son todos continuos, digamos, de mayor necesidad o menos necesidad de apoyo, o mayor habilidad o menos habilidad. Al final, los seres humanos formamos parte de continuos y no de categorías estancas que yo creo que históricamente hemos pensado así la educación y yo creo que hay que como romper con eso de alguna manera. Sí. Bueno, O gracias sea, por los aportes. Muy interesante. la inclusión no solo beneficia a los niños con discapacidad o a los niños tienen mayores necesidades o que están marginalizados. La inclusión beneficia a todos. Y eso también es algo que se ha venido investigando, o sea, habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas. Cuando tú tienes una aula diversa, todos se benefician de que el aula se diversifique. Y eso también es algo que cuesta hacer entender muchas veces a, no sé, po, a los políticos, a los que diseñan las políticas, o a muchas veces también a las propias escuelas, ¿no? ¿Alguna pregunta más, colegas? En el chat hay algunos agradecimientos también para que después puedas leer, Mauricio. Sí, Eh, sí, sí. Bueno, ahí me preguntaba también esto de las prácticas del estudio de clase, que lo planteabas como las investigaciones en ese sentido, eh, que sería tan beneficioso si se tomara como una práctica habitual de las escuelas, ¿no? No como solo para investigar, sino que en las escuelas se trabaje de este modo colaborativo como una forma de trabajo, una práctica habitual. Sería maravilloso.
Ahí Mariana Gisirian Mm. quiere hacer una pregunta. Hola, buen día. Hola. Te agradezco muchísimo, Mauricio, todo lo que nos prestaste. Y me quedo pensando en si hay alguna especie, algún límite para la inclusión educativa. ¿Hay alguna, no sé cómo presentarlo sin presentarme como segregacionista, pero si hay algún límite porque yo trabajo mucho con inclusión educativa en escuelas y hay niños que están con presentaciones excesivamente graves y con esto de la inclusión educativa se propende a que ellos permanezcan en una escuela común con Mm. una presentación súper grave. Y no sé hasta dónde este límite, cómo se dibuja este límite, si es que existe. Mm. Sí, sí, no, esa es una pregunta súper importante. Em, bueno, yo creo que la inclusión tiene que ver, no solo, tiene que ver con varias cosas, por eso nosotros incluíamos esta dimensión como de lo valórico, de lo ético, porque em, hay como un principio básico que tiene que ver con una visión ética de que la educación, de que todos los niños tienen derecho a compartir, que la educación sea la misma para todos o que compartan con, porque la sociedad, o sea, también está esta máxima de que para la educación inclusiva sirve y depende de una sociedad inclusiva. Entonces, si queremos que la educación sea un espacio para formar para una sociedad inclusiva donde todos podamos convivir con todas las diferencias, entonces la educación tiene que ser inclusiva. Ese es un principio que es un principio como ideológico, si se quiere, que uno puede compartirlo o no, pero detrás de la inclusión también hay digamos, se sustenta en ese principio. Ahora, si eso implica, digamos, hacerse cargo de todas las dificultades, porque las dificultades existen, bueno, eso va a requerir mayores apoyos, determinadas formas de organizar la escuela, o sea, eso va a requerir determinados recursos que tampoco los podemos obviar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si uno está de acuerdo con el principio, de que la escuela inclusiva prepara para una sociedad inclusiva, si estamos de acuerdo, bueno, entonces tenemos que hacernos cargo de todas las dificultades. Y en esas dificultades está dificultades que son súper importantes, o sea, de discapacidades muy importantes o niños que tienen, no sé, cuando tú decías presentación, no sé bien a qué te referías, pero me puedo imaginar muchas situaciones, digamos, de niños que tienen dificultades de comportamiento, etcétera. Entonces eso va a requerir más apoyo, mayor preparación de los profesores, mayor organización, mayor compromiso. Entonces, la respuesta creo que va por ahí, digamos, con cómo generar esas condiciones para que todos los niños quepan en el aula o en la escuela. Que en algunos casos requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos, mucha preparación, así es. Em, pero todo parte de que compartamos el principio fundamental que es que en la escuela deben caber todos. Entonces, lo ético o lo valórico y lo técnico están íntimamente relacionados. Si uno no está de acuerdo con el principio ético o valórico, ideológico, entonces ni siquiera tiene que plantearse lo otro. Pero si uno adscribe al principio, entonces, bueno, tenemos que hacernos cargo. Y digo, tenemos que hacernos cargo, no nosotros individualmente, sino que el Estado, digamos, el ministerio, la sociedad, los padres, las familias, todo, po. Entonces, sí, pues es complejo, es totalmente complejo y estoy de acuerdo con tu pregunta. O sea, es una pregunta, yo creo que hay que hacerse. eh, y cada uno la puede responder de manera diferente, pero es una pregunta muy buena para que sinceremos las posiciones de cada uno, digamos. Pero no una respuesta que yo te pueda decir yo, desde lo que yo creo, el límite es este, el límite está aquí. Porque yo creo que el límite está aquí, tú piensas que el límite está acá, otra persona, ¿me entiendes? Como que cada uno puede ver el límite en otras partes. O sea, no hay una respuesta única para decir cuál es ese límite. Depende de lo que cada comunidad esté dispuesta a hacer.
Bueno, vamos a tener que ir cerrando lamentablemente, yo igual te veo a la tarde, pero te agradezco muchísimo, Mauricio, es un placer, ha sido un placer desde leer las investigaciones hasta poder ahora compartir esto con todas las colegas de todo nuestro país. Creo, no sé si tenemos de otros países hoy, pero sí sé que hay colegas de distintos lugares del país. Ahí en el chat hay una colega de Córdoba, por ejemplo, conversando. Sos muy generoso con tus saberes y nos abriste muchas ventanas para pensar y opciones para reflexionar en nuestras prácticas. Así que bueno, un placer enorme como siempre escucharte y compartir espacios. Y bueno, espero que vos también la hayas pasado bien de compartir acá con las argentinas y argentinos que estamos por acá. Sí, muchas gracias por la invitación y espero que dejar ahí algunas ideas para que ustedes sigan trabajando y pensando. Dale, y si, bueno, después si tenés para recomendar bibliografía, aunque la fuiste recomendando a lo largo de la clase, alguna otra bibliografía que te parezca pertinente, la compartimos, me la mandás por mail o algo y yo la comparto con el curso. Ok, ahí te comparto los ¿Ah? textos. Genial. Bueno. Muchas Ya, gracias y saludos gracias a a todos. ustedes. Chao.